Oscuridad, era todo lo que podía ver Tika, no podía recordar casi nada, solo que estaba debajo de unas piedras porque se había derrumbado la cueva donde estaba ella, lo único que pudo ver antes de quedar inconsciente fue un brillo verde. Tika. ¿Desde dónde estoy? Diría con una voz débil mientras que en su visor aparecía un mensaje de daño crítico. Tika. Carajo, pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, escucharía unas grandes y pesadas pisadas, yendo a su dirección, pero por su suerte eran pasos lentos, tenía unos 3 minutos para irse antes de que esa cosa llegase, pero por su desgracia no tenía nada para poderse apoyar, pues sí, piernas y brazo estaban destrozados, pero notó como sus piernas ya no estaban rotas ni su brazo, pero aún así sentía un dolor horrible viniendo de ellas, aunque vio un bastón, era un palo de madera todo agrietado, pero aún así lo agarró, ella empezaría a caminar aunque a los pocos pasos su cuerpo no aguantó mucho y cayó al piso, sentía mucho miedo, si pudiera describir esa sensación que sentía ella en esos momentos era como estar enfrente de un cazador o un loco con una metralleta, pero vio un resplandor fuerte de color verde a unos 20 metros dentro del bosque de la misma dirección de donde provenían las pisadas, haciendo que solo se pusiera más y más nerviosa. Tika. Mierda, le debo salir de acá. Tika empezaría a levantarse lentamente por el gran dolor que sentía, así que cuando estuvo ya de pie, empezaría a correr, pero antes de que pudiera seguir empezó a escuchar los pasos más rápidos, y al voltear solo vio una figura muy grande detrás suyo, pero cuando volteó adelante estaba casi en un barranco, pero fue agarrada por esa cosa, y la cosa esa le habló a Tika: ten más cuidado niña, por poco y te caías al vacío. Tika solo se quedaría inmovilizada por tanto miedo que sentía, ella no quería morir así de fácil, no había pasado ni un día, ya estaba a punto de morir, pero antes de que ella siguiera en sus pensamientos, sentiría como empiezan a caminar de nuevo a ese campamento. Tika solo estaba como una roca, como si al hacer eso la fuera a salvar de esa situación tan aterradora en la que se había metido por salir del búnker. Oye niña, ¿cómo te llama?, le preguntó la criatura mientras seguían caminando. Tika. Me llamo Tete. Tika. La criatura solo escucharía y después diría: es un gusto Tika, me presento, soy BPTD 50, un parásito inteligente, o mejor dicho Pi. Tika. Es un gusto Pi, no te voy a llamar BP no sé qué, pero ¿por qué me estás ayudando? Diría aún con miedo, duda y nerviosismo Pi. Porque así lo dice mi reglamento de trabajo, ustedes los worker drones son robots civiles, así que como militar tengo la obligación moral y política de protegerlos y ayudarlos. Tika. ¿De qué organización eres? Supongo eso porque dijites algo de un reglamento, pero la pregunta se quedaría en el aire, pues Pi solo seguí caminando mientras ella pensaba que podría hacer. Tika. Oye Pepi, ¿sabes dónde queda un búnker? Pi. No, estoy acá hace poco tiempo, ni siquiera sabía que habían búnkers. Aquello lo diría dejando caer descuidadamente al robot al piso y sentarse en la lado, mientras que Tika solo estaría quejándose silenciosamente por el dolor. Pi. Bueno, ya fui muy amable, así que te haré unas cuantas preguntas, ¿entendido? Dijo el parásito para poner unas de sus garras contra el visor de la drone, con fuerza pero no la suficiente para matar o atravesar el visor. Pi. Primer pregunta, ¿quién te mandó y por qué estás por estas zonas? Tika. Nadie me mando, y estoy en esta zona P porque me caí por un río. Pi. Segunda pregunta, niña, ¿qué pasó acá? Tika al escuchar la pregunta se confundió, pero el parásito solo la levantó y la llevó a unos cuantos metros, y detrás de unos árboles con muchas horas, con arbustos, cuando Pi movió lo que no dejaba ver, ella pudo ver a varios drones destrozados, todos con trajes militares, pero con heridas brutales, cabezas hechas nada, extremidades en lugares donde no debían estar, y lo más turbio para la dron fue ver uno empalado con su propio brazos, y con solo el trozo y cabeza. Tika al ver esto solo iría corriendo detrás de un árbol a vomitar, olvidando por unos momentos su gran dolor, hasta que reaccionó y otra vez cae al piso. Pi. Al parecer no fuiste tú niña, tendré que investigar lo causante de eso, pero Tika se había desmayado del dolor y por el asco de ver tal escena, pero solo sería agarrada y puesta en la espalda de Pi. Con esto empezaría a caminar estando alerta, pues ya tenía más que confirmado que había algo grande y hostil por la zona, podría ser que sea el objetivo de esa misión secundaria. Cambio de escena, localización desconocida. Pi seguía con Tika en la espalda, al parecer la dron estaba muy cansada, así que no se había despertado en unas 13 horas, el parásito estaba en una zona algo montañosa, su objetivo principal en esos momentos era encontrar a alguien que ayudara a la chica, él no sabía primeros auxilios y por ende mucho menos robótica. Pi.
Oye chica despierta, necesito que me digas por dónde hay uno de esos búnkers que dijiste Tika. Estaría prendiendo el visor pero el gran dolor hizo que no tuviera energías, así que solo se limitó a dar un leve gruñido de dolor. Tika. No sé, ¿de dónde están? Con voz débil y rota dijo, pues estaba a punto de llorar por el dolor. El parásito al escuchar eso solo soltó un bufido de molestia y siguió caminando sin rumbo. Estaba perdido, solo había explorado unos cuantos kilómetros, pero ahorita ya estaba muchísimo más lejos. Flashback. Nombre desconocido. A ver BPTD, 50, tu misión será extraer un objetivo llamado Absoluto Solver. Pi. Entendido señor. Nombre desconocido. Eso espero, no tenía planeado decirlo dos veces diría aquel, girando sobre sus talones dándole la espalda a Pi, y ver la ventana. La gran base militar con naves y varios vehículos militares. Nombre desconocido. Y una cosa Pi, cuídate, si pasa algo tardaríamos, nuestras fuerzas de esta base han estado en varias misiones, así que estamos casi sin cupos de auxilio. Fin del flashback. Pi seguiría caminando pesando en las palabras de él, últimamente habían habido más misiones que de lo normal. Pero no pudo seguir con sus pensamientos ya que Tika empezaría a gritar de dolor agarrándose el pecho. Tika. Mierda. Duele mucho diría mientras empieza a llorar y Pi la recuesta en el piso viendo que del pecho del ladrón salía un tentáculo. Pero no era uno robótico, sino uno orgánico, así que Pu en un movimiento rápido agarró ese tentáculo y jaló hacia afuera sacando una cosa parecida como un pulpo, pero al ver cómo le intentaba hacer daño a su mano Pi solo se comió a la criatura, todo siendo visto por Tika. Te acabas de comer a Jima, maldito pulpo que salió de mi pecho. Pi solo se encogería de hombros sin darle importancia pero vio cómo empezó a salir mucho aceite del pecho de Tika la cual empezó a entrar en pánico así que Pi la levantó y agarró una roca y la metió en el agujero del pecho, sellándolo pero haciendo que Tika soltara un grito desgarrador. Pi. Al menos ya paró la hemorragia, si eres un robot no creo que se te pueda infectar la herida así que podemos estar desocupado de eso, pero tenemos que buscar rápido a alguien que te ayude. El parásito al decir eso levantó a Tika y empezó a correr aunque era algo lento, pero aún así empezó a bajar de la montaña buscando una zona donde hubiese alguien que lo ayudara. Tras unos varios y largos minutos de bajada llegaron a un bosque, pero los árboles estaban muy juntos así que Pi puso a Tika en su espalda y empezó a correr y puso sus brazos en X, dando una tacleada brutal a varios árboles, partiéndolos a la mitad pero tras detenerse escuchó unos pasos y cuando se detuvieron vio a unos murder drones, pero estos eran de color azul y más altos, pero al ver a Pi los drones atacaron al parásito el cual se cubrió rápidamente para evitar que una de esas balas le diera a Tika así que Pi rápidamente dejó a la joven detrás de una roca y fue en contra de los drones, los cuales lo muy lento amigo aquello lo dijo mientras le empezaba a disparar al parásito pero vio que no le hacía daño alguno, así que le lanzó un misil pero tampoco hizo mucho daño, tan solo dejó una mancha negra en la coraza. Murder Drone 1. Parece que eres resistente amigo. Murder Drone 2. Sí, parece que es muy resistente, a ver si soporta eso. Se lanzó en contra de Pi para intentar inyectarle su aguja de su cola, pero no lo atravesó, solo se dobló la aguja, pero el dron sacó sus garras y le enteró sus garras en su pecho, pero el parásito solo mandó a volar de un golpe al dron el cual quedó aturdido pero no le dio tiempo para hacer algo más ya que fue llevado de corbata por una tacleada de Pi, pero el primer dron al ver que su amigo estaba en apuros fue a donde estaba Tika y ya la agarró de rehén. Murder Drone 1. Suéltalo o la chica muere diría mientras apura con sus garras a la cabeza del ladrón Pi. ¿Así? Pues si tú no la sueltas tu amigo se muere. Con eso agarró la cabeza del segundo Murder Drone. Murder Drone 1. No te atreves Pi. Oh sí que me atrevo amigo. El ambiente estaba muy tenso pero fue interrumpido por un repentino estruendo a lo lejano, haciendo que los dos voltearan a dirección del ruido. Murder Drone 1. ¿En qué estábamos? Sí, suéltalo o tu amiga se muere Pi. Pues entonces los dos van a morir. Estaban a punto de matar a sus rehenes pero de forma repentina y rápida una garra sale y golpea a los dos dejando a Tika y al segundo Murder Drone, los cuales fueron llevados por la garra esa Pi y el Murder Drone 1. Mierda. Los dos empezarían a correr a dirección de donde se habían llevado a sus amigos, así que el dron se puso a volar y disparar a la criatura y a la garra donde tenía a los dos drones, pero otra garra lo golpearía haciendo que vaya en contra de la dirección de Pi chocando contra este, solo quedando clavado en unas de las espinas de Pi, el cual no se detuvo y siguió caminando, aunque el otro dron ya estaba inconsciente por el impacto y por estar siendo empalado, pero cuando Pi estaba a punto de alcanzar a la criatura, esta dio una vuelta brusca dejando
dejando a Pi ahí, pues había un río profundo pero así que no podría hacer nada, y con un movimiento brusco sacó de su espina al dron dejándolo caer al piso tras unas horas de haber intentado atravesar el río, con árboles caídos y muchas formas no podía, así que se rindió y se sentó esperando al que el dron despertarse. Murder Drone 1. Mierda, mi cabeza tocaría su cabeza para intentar aliviar el dolor pero sin funcionar. Pi. Al fin despertartes, levántate, necesito que me ayudes a cruzar este río. Agarro al dron de forma brusca poniéndolo de pie. El Murder Drone solo sacó sus alas intentando escapar pero fue inútil, pues el parásito ya lo había agarrado de la pierna y él usó todo al máximo, pero simplemente no lo pudo mover. Pi. Al menos sabemos que no puedo volar. Murder Drone. ¿Por qué mierda eres tan pesado? Dejaría de volar pero Pi estaba de pie frente a él, la diferencia de altura abismal hacía que el parásito se viera más intimidante. Pi. ¿Sabes? Se me está acabando la paciencia, así que apúrate en decirme alguna forma de cruzar esta cosa, porque los árboles no me soportan. El dron solo se asustó así que señaló hacia las montañas, hacia momentos donde habían estado, así que Pi solo los siguió detrás de él y tras unos minutos llegaron donde había una puerta de búnker y pedía contraseña. Murder Drone. Identificación serial designación KL. Tras decir eso la puerta se abrió, dejando pasar a los dos aunque Pi tuvo que agacharse mucho para poder pasar, aunque KL lo guió para un lugar donde había un helicóptero algo grande, y los dos se miraron. KL. Bueno socio, ¿cuál es el plan? Haciendo una seña de comillas con las manos.